Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestra presencia. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda titulada Nuevas aplicaciones, formatos de impresión y materiales. Me acompaña a mi izquierda Inmaculada Vázquez, Sales Manager Iberia de la empresa Stratasys. Con ella vamos a ver las últimas tendencias en todo relacionado con la impresión 3D y la temática de la mesa redonda. La organización nos ha comentado que no ha podido asistir el otro ponente, Sergio Casani, pero bueno, posteriormente de la presentación de Inmaculada pasaremos a un pequeño debate en el que podemos compartir entre todos los asistentes pues, nuestras inquietudes o nuestras observaciones respecto a este área. Sin más, doy paso a Inma, le doy la palabra y que nos comente su presentación. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi presentación va a ser en general para que veáis cómo ha cambiado la óptica de poder utilizar lo que antes se llamaba impresión 3D, ahora nosotros lo llamamos fabricación aditiva, dentro de lo que es una propia industria. Cómo se utiliza, aparte de lo que es crear un concepto, a crear un prototipo o a obtener directamente una pieza, con materiales termoplásticos estándar que se pueden utilizar para cualquier tipo de prueba funcional o como end user part, que le llamamos, que sería una pieza de uso final. Entonces, en la presentación me gusta poner algunos vídeos donde se coge claramente la idea de dónde estamos yendo a parar, ¿vale? En algunas escenas veréis que es un poquito exagerado, pero bueno, es un poco para dar un poco la visión. Entonces, Stratasys es uno de los líderes de mercado en todo lo que es la invención de tecnologías como FDM, que es una de las tecnologías que adoptan todas las impresoras pequeñas de home, que le llamamos, porque se cumplió hace unos años la patente y entonces hay estas máquinas pequeñitas que fabrican a través de FDM, de fundición de hilo. Nuestro objetivo, y es un poco se resume en esta frase, es revolucionar la manera de pensar de la gente, de los diseñadores o incluso de los productores, de las empresas, para hacer nuevas cosas, lógicamente añadiendo más rápidamente, más eficazmente, con menos errores y con una calidad superior. Este es uno de los vídeos introductivos que os voy a poner. Es muy cortito, son 3 minutos, pero da una idea muy clara.
Bueno, pues un poco resumiendo lo que hemos visto en el vídeo, que después seguiremos hablando y utilizaremos alguna de estas imágenes para explicar algunos conceptos y algunas aplicaciones. Lo que es Stratasys hoy es la unión de dos empresas líderes, por un lado una israeliana que se llamaba Objet y utilizaba la tecnología PolyJet, fue quien hizo la pionera, que inventó la tecnología PolyJet, y por otro lado Stratasys, americano, con la tecnología FDM. Durante los últimos años hemos comprado MakerBot, que también es una americana que empezó con la máquina pequeña, lo que os decía antes, la impresora de uso personal, o para poner encima del escritorio, y Solid-Escape, que es el primer fabricante de piezas en cera 100%, también fue adquirido por Stratasys. O sea que actualmente contamos con 4 tecnologías. Nuestro objetivo es el de ir mejorando, y es el objetivo de todos los fabricantes de este tipo de máquinas, es ir mejorando en la calidad del plástico, en la calidad de la pieza, a nivel de características mecánicas que puede ofrecer. Entonces, sería pues máxima resistencia, sería un buen acabado superficial, es un poco un compromiso, ¿no?, entre lo que es el producto de producción tradicional y el producto que se obtiene a través de estas tecnologías. Algunos de los materiales, si hablamos, por ejemplo, de PolyJet, que es la tecnología que utilizan la tecnología que utiliza fotopolímeros, cartuchos de fotopolímeros, que sería, en este caso, aquí a vuestra izquierda. Fotopolímeros, tenemos materiales que son flexibles, como goma o caucho, materiales transparentes y materiales rígidos con varias características parecidas al ABS, parecidas al policarbonato, pero no dejan de ser termopolímeros. Aquí no hablamos de características mecánicas comparables a lo que puede ser un plástico tradicional, en inyección de plástico tradicional. Si miramos la otra parte, sí que utilizamos en FDM lo que son los termoplásticos. Entonces aquí sí que tenemos hilo de ABS, de nylon, después veremos toda la lista, de Ulten, de policarbonato, de ASA, de nylon 12, nylon 6. Tenemos varios materiales que, como os decía, tienen las mismas características para ser utilizado como pieza final. Esta es la lista que os decía antes, son 12 materiales termoplásticos los que pueden utilizar las máquinas de FDM. Se dividirán, como veréis antes, y un poco en el vídeo lo hemos anticipado, en 3 series. La serie idea, que es para crear un concepto, saber un poco la forma y validar lo que es el diseño. La serie prototipos, que es para crear un prototipo, que lo que tiene que hacer es parecerse por forma, por textura, por colores a lo que es la pieza definitiva, porque es un prototipo que tengo que valorar en todo su complejidad. Y después tenemos la serie producción, que es donde vamos a utilizar los termoplásticos que os presento aquí para series cortas, para piezas finales, para incluso hacer bandejas, clipajes, utensilios que utilizaré en mi producción. Aquí hemos introducido el año pasado lo que es la tecnología 3, que me permite de utilizar 3 cartuchos, combinar 3 cartuchos en contemporánea. 3 materiales quiere decir que tengo varias paletas, aparte de colores, que me permiten combinar rígidos con transparentes y color, rígido con flexible, rígido con flexible y transparente, partiendo de principalmente tres tipos de cartuchos diferentes, puedo hacer todas las combinaciones que me permita el software, que ya están validadas. Son más de 1.200 combinaciones diferentes de materiales. Si hablamos de lo que son los productos, no entraré mucho en detalle, después si queréis, porque no sé exactamente si habéis oído hablar, si ya utilizáis las tecnologías, entonces tampoco no quiero entrar demasiado en cosas concretas sobre lo que son las máquinas. Quiero simplemente presentaros, como os decía antes, las 3 series, los 3 conceptos. ¿Para qué utilizo, o el día de hoy, para qué una empresa tendría que utilizar lo que es la impresión 3D o la fabricación aditiva? 1, idea. Entonces tenemos las máquinas pequeñitas que me permiten tener una pieza de 125 por 200, que ya pues me la crea en ABS, la tecnología en este caso es FDM, y lo que hago es verificar mi diseño, obtener la pieza, mi diseñador me puede hacer algunas mediciones y calcular y ver si efectivamente lo que estoy construyendo espeja lo que realmente quiero obtener. Por otro lado, la parte de serie diseño es todo lo que es el prototipo. Entonces, aquí mezclamos FDM y PolyJet
porque consideramos que cuando quiero obtener un prototipo que se parezca lo más cercano posible a lo que es la pieza definitiva, ahí sí que necesito tener la textura, una buena definición superficial, una calidad complejamente a nivel de precisión del mi modelo, si necesito hacer un recubrimiento de goma, o si en test de ergonomía necesito tener pues, la empuñadura que sea gomosa. Entonces necesito poder mezclar y combinar varios materiales. Entonces aquí por eso mezclamos las dos tecnologías. Y por último tenemos la serie producción, donde vamos con FDM prevalentemente la serie Fortus, con todos los termoplásticos que hemos visto antes, y de la serie Polyjet la familia Conex, para poder realizar moldes para inyección, para soplado, o sea, moldes o utilizarlo directamente incluso en lo que puede ser un molde de arena. Entonces son ya modelos con una calidad superficial muy alta que me permite pues, poder hacer directamente el molde siempre para preseries y número corto de piezas, no para sustituir la inyección de molde habitual. Si hablamos de aplicaciones, que yo creo que aquí es la parte más interesante, ¿no? Que os dará un poco la idea de dónde nos estamos acercando y qué es lo que estamos sustituyendo de lo que son los métodos tradicionales. Seguimos un poco con la división de los tres conceptos: modelo, prototipo, jigs and fixtures, tools o induced parts, que sería la parte de producción. Si hablamos de concepto, pues necesitamos una máquina que sea fácil de utilizar, que cueste poco, que sea rápida, que se pueda poner directamente en una oficina y que no necesite muchos requerimientos. Si hablamos de prototipos, aquí ya tenemos que tener una versatilidad en los materiales para poder y hacer el prototipo lo más parecido posible, una calidad superficial alta, una definición y, lógicamente, también ser rápidos en poder hacerlo. Y aquí tenemos estos son algunos ejemplos de combinar dos materiales. En estos prototipos, tenemos el prototipo y el definitivo, vemos que hay una parte rígida, que es la parte en el centro, y todo lo negro pues sería la parte en goma. Entonces, pudiendo combinar dos tipos de materiales, obtengo prototipos con overmolding, que se le llaman, que es combinar la goma con el rígido o transparente. Os voy a presentar otro vídeo, también muy cortito, ¿eh? Es un caso de éxito en este caso. I was able to insert specific electronic parts, LED lights,
Bueno, en este vídeo hemos visto este caso de éxito de este diseñador que inventó este cochecito para ir por la ciudad de Tel Aviv, donde hace muchísimo calor y tenía que repararse, pero al mismo tiempo lo que hizo es hacerlo todo con una objet, sobre todo la parte prototipal, que la hizo a escala, para poder evidenciar cada uno de los detalles. Por lo tanto, el volante lo hizo con un tipo de material, la parte externa la pudo pulir y pintar y hacer en glossy, que es lo que decía antes, en brillante. Lo que son los neumáticos los pudo hacer directamente en goma, que simulaban lo que es un neumático, y poder hacer el estudio de mercado para introducir ese tipo de producto antes de ir a la producción y antes de que su proyecto se pasara. También puede servir el poder crear un prototipo real, en el sentido con todas las características de lo que puede ser el producto definitivo, puede servir en el caso de ser una empresa a la cual le subcontratan algunos proyectos, poder vender su proyecto a las otras empresas. Porque, lógicamente, una cosa es verlo en el vídeo y otra cosa es tener el proyecto de arquitectura o el proyecto de un coche o de una funcionalidad o de un nuevo consumer good, o sea, cualquier tipo de... O sea, es importante el hacer bien, incluso en la fase de estudio de mercado y la introducción, antes de presentarlo al mercado como producto definitivo y hacer todos los costes que eso conlleva a nivel de producción. Si hablamos de inyección de molde, si tenéis alguna pregunta, me interrumpís en cualquier momento. A nivel de inyección de moldes, os comentaba antes que nosotros utilizamos un material que se llama ABS, que es la combinación de dos materiales primarios con la tecnología PolyJet, y es este material verde que vemos por aquí en la foto. Hemos hecho varias pruebas, conseguimos, lo vemos aquí, una reducción tanto a nivel de costes como a nivel de tiempos en lo que es la realización de moldes. Estamos hablando de moldes pequeños. Podremos hacer moldes hasta 1 metro de grandes, pero donde os damos estos tipos de datos hablamos de moldes que no superan los 400 milímetros, ¿vale? Más o menos, para tener una idea, lo que son piezas consideradas pequeñas todavía. En la validación hemos visto que se pueden inyectar como candidatos varios materiales. Aquí tenéis el PE, el PP, el PS, el ABS, el TPA, que son los mayores materiales plásticos que se inyectan. Lógicamente no es un molde definitivo, es un molde para una miniserie o tiradas cortas. Si hablamos de tiradas cortas, podemos llegar hasta 3.000 tiradas. Hay que tener un proceso de enfriamiento mucho más largo respecto al tradicional, por lo tanto los shots tienen que ser un poquito más lentos, pero damos toda una serie de informaciones para poder utilizarlos tranquilamente en vuestras inyectoras normales. O sea, este ya es un proceso que se acerca cada vez más a lo que es la producción directa. ¿Para qué más utilizamos directamente lo que son las piezas con los varios termoplásticos que hemos hablado antes? Pues para Jigs and Fixtures, y aquí también os pondré un vídeo que evidencia muy bien la ventaja de poder utilizar la máquina, no solo como producto final, sino para mejorar todo lo que es el proceso interno de producción en una empresa, para hacer varios tools, varios instrumentos, varios utensilios y para utilizarlo como partes finales. Si hablamos de Jigs and Fixtures, pues aquí los utilizamos para varios objetos o donde tenemos una superficie que no es necesariamente cuadrada o redonda, sino que tiene una complejidad importante. Para poder soportarla y poder seguir montando la pieza necesita un soporte. Pues con estas máquinas podemos realizar directamente los soportes donde pongo mis piezas y sigo trabajándolas. Puedo hacer toda una parte, la foto, por ejemplo, que tenemos allí, que es el vídeo que vamos a ver, es sobre un productor de aspiradores, y lo que necesitaban es toda una serie de bandejas y soportes que le permitieran medir. Por lo tanto, todos los test de medición se pueden mejorar muchísimo y acelerar siendo mucho más precisos. Más cosas. Aquí vemos varios ejemplos. Entonces, tenemos algunos soportes. En caso de tener, por ejemplo, conectores muy pequeños o housing muy pequeñas donde tengo que montar varias cosas, se pueden realizar en la plantilla con la máquina y hacer que el trabajador sea mucho más preciso y no dependa de él, de si está cansado o no, simplemente sea una cosa muy manual y muy rápida de obtener. La última foto, por ejemplo, fue un instrumento que se inventaron para poder posicionar una parte del Audi que había que atornillar
de lo que es la parte de delante, la cubierta de delante, se utilizaban 2 personas. Uno que metía lo que es el instrumento y el otro que era el que tenía que ir atornillándola. Entonces se inventaron este brazo que el operador con la mano izquierda lo posicionaba y con la mano derecha directamente atornillaba. Entonces el hecho de poder utilizar este utensilio lo que hizo para la empresa es poder dedicar a esa persona a hacer otra cosa y poder automatizar mucho más todo el proceso. Estos son varios ejemplos, ¿eh? En el caso, por ejemplo, también del lettering, que se le llama, es todo lo que es el posicionamiento de algunos logotipos o de algunas etiquetas, pues poder tener, en el caso aquí del coche donde viene puesta la marca, pues poder tener el instrumento que te permite exactamente poner la etiqueta, el nombre o lo que te haga falta en la posición correcta. Hablo un poco más de este ejemplo. Anteriormente, ¿cómo se hacía? Se hacía directamente en metal, con el riesgo de que si no se ponían algunas gomas terminales cuando la apoyaban en lo que era el coche se rayaba, y para un fabricante de coches esto es lo peor que se puede hacer. Entonces, y además pesaba. Yo lo cogí, este caso de éxito lo tenemos en la oficina y pesará pues un 3 o 4 kilos. Y 3 o 4 kilos posicionado así para el operador es un esfuerzo importante. Entonces, lo que hizo el diseñador, en este caso, aplicar menos material posible, porque en el concepto de fabricación aditiva no es tengo un tocho de material y mientras quito menos material más rápido obtendré mi utensilio. Aquí es al contrario, mientras menos material utilizo, más rápido tendré mi pieza, porque parto de nada y lo que hago es construirla desde cero. Entonces aquí se rediseñó, a nivel de efectividad es exactamente lo mismo, el peso es medio kilo, y la posición, claro, al principio cuando se cogía el de metal llegaba un momento que el cansancio del operador hacía que no estuvieran todas puestas en la misma posición. En este caso pues no hay ninguna dificultad y se ha mejorado mucho en este proceso. Más bandejas, por ejemplo, para poder poner todos mis tools, en este caso, en el caso de tener que montar en una cadena de montaje, si yo tengo una bandeja donde tengo toda la instrumentación necesaria para que el operador haga su trabajo, evidencio rápidamente donde haya un hueco, es algo que me falta y no podré conseguirlo. Por lo tanto, el tener ordenado y ser siempre más productivo a la hora de la producción. Y aquí abajo es lo que os comentaba antes de la medición. ¿Vale? Bueno, aquí hablamos de lo que son los test, las inspecciones que tienen algunas piezas que soportar o incluso simplemente algunos instrumentos para medir las distancias. Pues aquí hablamos un poco de lo mismo. Son simplemente algunos ejemplos más que os permiten ver hasta dónde se llega. Hablando un poco de cómo rediseñar, tenemos que tener en mente que no es simplemente coger un sistema, instalarlo en la oficina y automáticamente ya se encuentra la ventaja. La ventaja sustancial, que es lo que nosotros intentamos enseñar, es el pensar cómo diseñar cualquier cosa. Podemos empezar desde una pieza que puede ser el original de un diseño, que tiene sentido si hablamos de máquinas CNC, ¿vale? Porque es cuadrado y no tiene una forma muy diferente y fácil de maniobrar o de crear todo lo que es el recorrido de los utensilios. En realidad, el diseño optimizado que se podría conseguir teniendo la misma eficacia, pues sería utilizando mucho menos material, utilizando un diseño mucho más adaptado a lo que es lo que necesito hacer y sin perder, o sea, aquí reduzco lo que es el tiempo, lo que es el coste del material, porque consumo menos, y hago que mis diseñadores tengan una libertad a la hora de diseñar mucho mayores y más orientados a lo que es la eficacia, no a lo que es las máquinas que tengo a disposición. A nivel de transporte o de almacenaje o de protección de algunos instrumentos, que en algunos casos son muy valiosos, pues el hecho de poder crear una bandeja donde posicionar cada uno y identificar cada uno de los instrumentos, o el hecho de poder tener algunas plantillas que me permiten pues, mover de un lado a otro o incluso almacenar en el método, o sea, de una forma correcta y rápida. Todo este tipo de libertad lo tiene una empresa cuando tiene una máquina de este tipo. No tienes, en algunos casos de utensilios, no tienes por qué tener almacenaje. Cuando te sirve, lo imprimes y lo utilizas. Este es el vídeo que os comentaba de la empresa americana que hace aspiradores,
en este caso utilizan FDM y os cuentan un poco pues, cómo hacen ellos las plantillas y se ve muy bien en lo que es el montaje y cómo montan toda la plantilla a lo que les sirve. El americano. Este hombre hablaba que utiliza la máquina en varias secciones de su empresa, en asemblaje, en medida, medición, en la parte de prototipos, en el desarrollo del producto. O sea, en realidad la utiliza para hacer, como os comentaba antes, en lo que es la presentación, lo que pueden ser JSON Features, lo que pueden ser End User Parts, prototipos, modelos de conceptos. La posibilidad es muy amplia. Otra de las aplicaciones en las que se puede utilizar como máster en este caso es para el metal forming. Siempre y cuando necesito deformar una parte metálica con unas superficies un poco diferentes, lo que hago es poner mi pieza en la presa, poner la lámina de material y simplemente presionar hasta que el metal obtiene la forma de la pieza que yo he construido. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es el aluminio, pero podemos hacer acero, podemos hacer titanio o varias deformaciones y lo que hago es utilizarlo como máster, en este caso, ¿no? Como ejemplo máster. Tenéis aquí, en base al material que utilizo de FDM, las diferentes presiones a las cuales puedo de 10.000 a 6.000 o a 3.000 PSI. Sandcasting, esto os lo he comentado antes, los moldes de arena. Aquí en este caso también puedo utilizar las máquinas FDM con varios materiales. Puede ser el policarbonato, que es uno de los que tienen una calidad superficial mejor, o el Ultem, que es muy resistente, llega hasta los 200 grados de resistencia térmica, para crear el molde de arena directamente.
Este es otro proceso que en España hay varias empresas que a nivel mundial son los líderes en el proceso de la pulp molding y es todo lo que son hueveras, todo lo que es el papel de reciclado, pues lo que es dar forma a este papel, y esto lo utilizamos mucho en alimentaria. También podemos hacer los moldes directamente con la máquina. La ventaja es que es un molde poroso y por lo tanto hace pasar el aire que permite al... 5 minutos. Gracias. Sigo adelante porque igual el de las hueveras es una aplicación muy específica y muy vertical en este caso. Otra de los objetivos es poder utilizar directamente, en este caso FDM, para hacer lo que es recubrimiento de fibra de carbonio. Entonces, si necesito hacer fibra de carbonio con unas formas un poco especiales, lo que hago es imprimir el material de soporte, que es un material soluble, con la máquina. Ese sería mi máster. Una vez que lo recubro con la fibra de carbonio, lo meto en un líquido, se disuelve y obtengo la pieza completamente vacía. ¿Vale? Y entonces aquí hay pues algunos colectores, algunas en el ámbito del motorsport, pues es una aplicación que ya utilizan. En automoción, todo lo que es robótica, todo lo que es los brazos de los robots, lógicamente estamos hablando de plástico y pesa mucho menos y hace sí que el robot vaya más rápido. O podemos poner en la pinza esta que veis aquí del robot, podemos poner el canal donde va directamente el vacío o los cables sin tener que tenerlos sueltos. O sea, en una pieza única podemos concentrar todo lo que necesitamos. Como end user parts, solo daros un dato. La máquina que veis allí, de la cual forman parte todas las piezas que están arriba, es nuestra Fortus 900, es una de nuestras máquinas. Esa máquina lleva 256 piezas realizadas con el mismo Fortus, o sea, con su hermana. Su hermana produce las piezas y en la producción nosotros mismos de Stratasys la utilizamos como piezas finales. Y en este caso las piezas que veis pues son simplemente covers, no necesitan unas características mecánicas muy importantes, pero sí que la utilizamos pues para recubrir algunos cables, unas canalizaciones, covers de algunos insertos, pero bueno, son 256 piezas que se utilizan dentro de la máquina para producir la misma máquina. Bueno, esto lo salto, que es sobre una aplicación específica, y aquí pues simplemente dejaros algunos ejemplos. Desde una especie de telecámara que se pone debajo de los helicópteros para toda la parte de tráfico y recubrimiento, se puede hacer directamente con nuestro material y se queda muy estable y no permite vibraciones, a terminaciones eléctricas. Bueno, un poco el resumen de lo que hemos visto. Bueno, estos son algunos ejemplos más de covers. En el ámbito aeroespacial, en el ámbito automotive. ¿Vale? Estos son simplemente imágenes un poco para que veáis. Uno de nuestros materiales, que es el ULTEM, está certificado para que se utilice en aeroespacial dentro de la cabina. O sea, son flying parts, partes que pueden volar directamente, ya certificada. Y esto es por mi parte. Me parece que he ido un poco más lenta de lo que se esperaba. Muchísimas gracias, Isma. No me gustaría dejar por lo menos unos minutos por si alguien de la sala le gustaría hacer alguna pregunta o mostrar alguna inquietud. Bueno, son tecnologías nuevas que seguramente dan un paso más adelante. O sea, a nivel general lo vemos positivo, porque si una empresa como HP, que hasta ahora se ha dedicado a hacer ordenadores y toda otra, decide de meterse en la impresión 3D es porque le ve mucho futuro. O sea, que eso refuerza un poco nuestra idea, nuestro concepto y nuestra visión. O sea, que de ese lado, bien. Que hagan una tecnología nueva, como ellos han dicho, que será mucho más rápida, más eficiente, con un coste de material, genial, vamos a verlo, es una competencia más, acelera un poco cualquier tipo de proceso que tengamos interno para mejorar. Lógicamente, habrá que posicionarse correctamente en el mercado, o sea, positivo. ¿Alguna pregunta más por parte de los asistentes? Estaré por aquí igualmente, ¿eh? O sea que sí. Pues para cumplir también con el horario, aunque no hemos pasado 5 minutos, pero vamos a pasar a la siguiente mesa redonda. Como dice Isma, va a estar por aquí y podrá atender a todas las personas que así lo requieran. Muchas gracias a todos.